buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Una nueva semana, volvimos al estudio, estoy contenta. Estaba medio resfriada, eso fue todo, pero bueno, estuvimos grabando. Grabé desde mi casa, ¿no? Dos semanas, 2 programas. Bueno, ya pasó y acá estamos de nuevo y me siento mucho más cómoda porque obviamente acá hay toda una estructura de un gran canal como es este, ¿no es cierto? Como es la televisión pública. Entonces es mucho más fácil trabajar y más amable y más todo. Así que estoy contenta de estar acá de vuelta. Y estoy contenta con todos estos libros de los que vamos a charlar hoy en el programa. Y vamos a charlar también de cine hoy, ¿eh? Tenemos un especialista que nos va a hacer algunas recomendaciones. Pero empezamos con un escritor argentino que ha sacado esta novela que tengo en la mano. Ambiciosa, profunda, larga, muy bien documentada. Años debe haber pasado, ¿no? Para hacerla. Pienso ahora en plena... acá la última vez que vino creo que fue hace 4 o 5 años, así que supongo, después le vamos a preguntar qué es el tiempo que le dedicó a esta nueva novela. Ahí presentamos al autor y charlamos con él. Ahí va. Carlos Gamerro nació en Buenos Aires en 1962. Licenciado en Letras y escritor, es autor, entre otros títulos, de El sueño del señor juez, El secreto y las voces, Cardenio, Ulises, Claves de lectura y Facundo o Martín Fierro. La jaula de los Zonas es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, La jaula de los Zonas. Yo sé que Carlos Gamerro trabajó muchos años en este libro. Así fue. Pero muchos. Sí, bueno. sí. 5 por lo menos de trabajo de investigación y escritura así tiempo completo. A full, ¿no? Pero es un libro que se está madurando desde hace 30 años por lo menos. ¿Hace 30 años? Hace 30 años me topé con la historia de estos ONAS o Selknam, como se llaman ellos. Selknam. ¿Cómo que es? fueron Selknam. Selknam. Algunos pronuncian Shelknam Selknam. también, que fueron una familia de 11 que fueron capturados en Tierra del Fuego, probablemente el año 1888, y llevados a París y exhibidos en una jaula como antropófagos en la Exposición Universal. Y digamos, la historia me capturó y bueno. Poco a poco iba comprando libros, investigando, pero digamos, no recién encaré el proyecto y dije, bueno, ahora me pongo a investigar a fondo y a escribir la novela hace 5 años. Porque la última vez que viniste acá, me parece que fue con Cardenio, ¿no es cierto? Tu novela sobre Shakespeare. Exacto. Hace unos cuantos años ya. Y es del 2016 esa novela, así que ahí están esos. Ahí están los 5 años. O sea que la historia de estos Zonas, yo había leído, hay libros muy importantes, vamos de paso a decirlo, de la literatura argentina reciente, relativamente reciente, como Fuegia de Eduardo Belgrano Rawson, o el libro de Silvia Iparraguirre. Exacto. La Tierra del Fuego. ¿En la Isla del Fuego? ¿Es? ¿O la La Tierra? Tierra No, La del Tierra del Fuego, Fuego. La La Isla del Tierra del Fuego Fuego. es otro libro de un historiador. Y debe haber un montón de salesiano. historiadores que no conozco, pero esos 2 libros literarios que en su momento tuvieron mucho éxito, no tratan exactamente este tema, tratan el tema de Fitzroy, que se llevó también unos indígenas de la Patagonia de Tierra del Fuego a Londres, creo. Exacto. Sí, a mí me pasaba cuando, sobre todo acá en Argentina, que esta historia no es tan conocida, en Chile es más conocida, cuando empezaba a contar la historia me decía, sí, los de Darwin. Digo, no, esos son eso estamos hablando de 1830, esto es casi 1890, o sea que son y seguíamos 60 en la años. misma. Y los indígenas que se llevó a Fitzroy eran Yamana, que eran de Tierra del Fuego, pero de la costa, de las islas, eran los canoeros. Los Zonas eran el grupo de cazadores de tierra adentro, que no habían tenido prácticamente ningún contacto con los blancos hasta ese momento. Y viene un tipo, un aventurero que andaba por ahí y los atrapa y se los lleva a la exposición de París. Sí, no fue un hecho aislado porque se dio en el contexto de lo que tendríamos que llamar o un genocidio o una limpieza étnica. O sea, justo a mediados de 1880 se dan cuenta que, sobre todo empiezan el lado chileno, que la tierra es buena para las ovejas, empiezan a establecer las estancias. Y claro, esas tierras eran las ocupadas por los Selknam y los alambrados, la matanza de guanacos con la idea de que competían con las ovejas, hacen que los Selknam empiecen entonces a aprovecharse de estas ovejas que eran tan fáciles de atrapar. Y la respuesta de los estancieros fue poner precio por
por cabeza de indio, por par de orejas. Qué Y los cazadores de indios entonces empezaron a operar. Fue, digamos, fue muy distinto a la conquista del desierto porque no fue algo llevado a cabo por los ejércitos, sino en forma privada, pero con la complicidad, la anuencia de las autoridades y la seguramente. policía. Claro, seguro. También hay que pensar que, digamos, Ushuaia todavía, estamos hablando, era una misión establecida por los anglicanos, no había una presencia todavía digamos, del lado argentino, sobre todo, de ninguna colonización. Y bueno, se ve que, digo, no sabemos esos datos, eso yo lo ficcionalicé, no sabemos cómo fue exactamente, pero mi hipótesis es que uno de estos cazadores de indios se encontró con estos 11 y dijo, antes que matarlos me voy a ganar más plata Claro, poniéndoles exhibiéndolo. cadenas, subiéndolos a un barco y llevándolos a Europa. Y decía que eran antropófagos. Y los exhibían como Les antropófagos. tiraban carne cruda, tipo bestias así, salvajes. Y claro, porque eso era parte del espectáculo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la exposición universal tampoco esto fue algo aislado, ¿no? Digamos, no es la historia de una aberración, sino la Había historia de una otros. práctica natural, digamos, absolutamente naturalizada. Vos hablas de un show de Buffalo Bill, ¿no? Está el show de Buffalo Bill, con la Ah. diferencia que Buffalo Bill también creo que fue con cerca debe haber sido por lo menos 100 Sioux. Pero también hay una diferencia fundamental. Con Buffalo Bill, los indígenas de Estados Unidos, de Norteamérica que lleva, hay un cierto acuerdo, hay un diálogo, hay una relación contractual. De hecho, yo tengo un episodio en mi novela que no es del todo ficcional, que los indios de Buffalo Bill van al Café Riche, que es uno de los cafés más sofisticados de París, a cenar, ¿no? Y hay un argentino en la mesa al lado que dice, ¿cómo dejan entrar a los indios acá? Bueno. No Y había ahí se da ningún- cuenta que también hay como indios de primera y indios de segunda, y que Claro. mientras los indios de Buffalo Bill se daban la gran vida en París, los Selknam de Tierra del Fuego los tenían encerrados en una jaula como Seguro. animales. Pero no solo eso, porque vos hablas mucho en el programa también, en el programa, en el libro. En el programa perdón. hablo también. En el programa estamos ahora. Hablas mucho en el libro de los argentinos en París, ¿no? Ujú. En esa época, y bueno, es una mirada, qué sé yo, mueven la risa en muchas partes. Porque ellos se indignan por este asunto de que a los yanquis les admiten cosas que a ellos los miran medio como diciendo quiero pero no puedo, una cosa por el estilo. Sí, había una palabra clave que era rastacuero, Rastacuero. ¿no? Que se aplicaba a los sudamericanos Bueno. ricos que iban a París y se las querían dar de europeos o de franceses. Y los franceses, para marcar la diferencia, ¿no? les ponían ese mote. Pero lo interesante, yo eso lo descubrí, digamos, leyendo la literatura de la época, tanto viajeros argentinos como la literatura francesa, es que a los norteamericanos no los llamaban rastacueros. Claro. Y los norteamericanos no hacían ningún esfuerzo por pasar por europeos. Ellos iban a hacer lo que ellos Mostraban lo que eran, eran, ¿no? claro. Y el show de Buffalo Bill fue como la máxima demostración, Bueno. porque los franceses estaban fascinados con Buffalo Bill, con sus cowboys, con los indios, con Annie Oakley, que era la gran tiradora, que siempre daban el blanco. Bueno. Y mientras que la Argentina, cuando tiene que participar en la Exposición Universal, manda el famoso pabellón argentino, que después vino para acá y fue el primer museo de Bellas Artes, totalmente al gusto francés, como que no se notara que era sudamericano. era lo que De hecho, imitábamos. se lo encargaron a un arquitecto francés, Bueno. las esculturas fueron hechas en Francia, ¿no? Ahora me Claro. enteré que una de las esculturas, justamente la alegoría de la República Argentina, que aparece en la novela, en un episodio, está en la Escuela Técnica Rayo, ahí en Libertador. Ah, no me digas. No llegué a verla, pero... Habrá que ir a verla. Sí, sí, sí. Y vos decís que cuando se desmonta este stand en la Feria Internacional lo traen para acá, el Sí, sí, pabellón, lo traen para acá y lo vuelven a armar en la zona de Retiro. en Retiro, ¿no? Sí, Donde sí, está sí. ahora el Museo de Bellas Artes. No, este fue el primer edificio el del Museo primer de Bellas edificio. ¿Y Artes. qué pasó después con eso? Después tuvo otros usos y finalmente fue desmontado y me han dicho que si buscas en alguno de estos sitios, no voy a dar nombres para no hacer publicidad, todavía se rematan pedazos Mirá vos. del pabellón argentino. ¿no? Y porque fue un acontecimiento todo eso, ¿no? Pero a mí lo que me fascinó fueron como una serie de contrastes en este primer momento de la novela, porque después la novela hace un recorrido Ya bastante vamos a largo. hablar un poquito, sí. ¿no? Por un lado,
la idea de exhibir a este pueblo, digamos, que se consideraba tan primitivo, tan como de los orígenes de la humanidad, casi de la prehistoria, digamos, al pie de la Torre Eiffel, que en ese momento era digamos, el pináculo de los logros de la civilización y de la técnica. Se inauguró en ese momento, ¿no es cierto? Claro, la Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal, Claro, 1889. sí, claro. Entonces, de alguna manera, la idea de esas dos estructuras de hierro, la torre que representaba la civilización, digamos, y la jaula con los antropófagos supuestos, que no lo eran, me pareció un contraste fascinante. Y después, el hecho que la Argentina participara con una muestra que trataba de mostrarnos como europeos, que no éramos ni somos. Pero además, qué gracia para ellos es Claro. eso, qué atractivo, qué Claro, aportamos, ninguno, nada. ¿no? Es absurdo. Justamente ahí es donde los estadounidenses entendieron Claro. que lo que tenían que llevar era lo de ellos, ¿no? Cowboys, indios, Claro. show. Obvio. Y nosotros nada. Ahora, después la historia, vos decís son 11 indígenas que trae este aventurero para acá. Creo que hay 2 que mueren en el camino, en el barco. Sí, porque llegan 9. la foto, que es la única que hay, que digamos que yo la quise incluir en la novela como para decir, bueno, esto pasó. sucedió y son estos. Bueno. Cada uno los puede ver estos rostros. Pobrecito. Ya hay, en la foto que se sacó en París hay 9. O sea que 2 murieron. hay que entender que 2 murieron por el camino. Bueno. Yo supongo, porque la información que pude encontrar digamos, no da cuenta tan detallada, que fueron los varones adultos, porque en la foto no hay varones adultos. Y una familia de Selknam no podía carecer de uno o claro, 2 varones adultos. claro. Y después mueren 2 o 3 más en Europa, porque después de París los llevan a Londres y los exhiben en Londres. Y después de Londres los llevan a Bruselas y los exhiben en Bruselas. Y, digamos, como que se consideraba, eso también hay que, digamos, es lo llamativo. Normal que estos indígenas fueran llevados en una jaula de un lado al otro. Claro. Cuando era evidente que no había ningún tipo de acuerdo ni de permiso. No les daban la categoría de persona, eso está claro. Pero en el libro, a ver, porque hay un episodio, vos me vas a ayudar con esto, hay un episodio donde dicen que de pronto se escapan o les dejan abierta la jaula y ellos salen, porque hay uno que vuelve, a eso vamos a llegar, que es medio el protagonista, ¿no? Sí. Pero se escapan, pero eso es una versión que por ahí no era la verdadera, porque si después de ahí van a Londres y a Bélgica... Exacto. Sí, hay muchas versiones. Yo, digamos, en estos 5 años, incluso llegué a encontrar cosas que no están en ningún libro, en ninguna bibliografía, ¿no? Como en un momento pongo el cuidador chileno, que era una persona de tal nombre, y me escribe, me llega un mail creo que era la tataranieta, diciendo, no, este hombre era mi tatarabuelo y no era el cuidador, sino era un ingeniero chileno que vivía en París, y dejaron a cargo de él, suyo, alguno de los indígenas. O sea que muchas cosas fueron surgiendo. Pero la primera versión, que es de este libro del periodista y abogado español que estaba en Río Gallegos cuando fueron las huelgas patagónicas, José María Borrero, La Patagonia Trágica, cuenta la versión que en París les abren la puerta de la jaula, se escapan por el predio de la exposición y luego los capturan o los agarran, a todos menos a uno, que le dan el nombre de Calafate en esa versión, y que habría sido un padre salesiano, el padre José María Beauvoir, quien los descubrió en París y fue ante las autoridades chilenas. Bueno, yo durante estos 30 años que te decía tenía esa versión, era la única que conocía. Cuando me puse a investigar en serio, vi que no, que no se escapan. En París todo estuvo bien, terminó la exposición, o un poco antes, se los lleva este hombre, el empresario, que sabemos su nombre, Maurice Maitre, ¿no? Que es un personaje con el cual yo no sabía mucho qué hacer, porque lo único que sabía que quería que la pasara muy mal, ¿no? Y entonces le dedico un capítulo en el cual, que es básicamente el interrogatorio de la policía, en el cual me di todos los gustos de realmente hacerle pasar un mal rato, porque no se me ocurre una persona más detestable, más, aparte se hicieron muchas cosas muy terribles. Digamos, acá en América y en tantos lados. Pero bueno, ahí me enteré que se los lleva a todos, a los sobrevivientes de París, a Londres, y que en Londres son los misioneros anglicanos, los que habían, de hecho, la sociedad que fundó Ushuaia, que los descubren, los reconocen como Selknam y empiezan la gestión con las autoridades,
que también tuvo sus vericuetos, porque van, digamos, al consulado chileno y la respuesta es, bueno, sí, si fueran ciudadanos chilenos nos corresponde hacernos cargo, pero quizás son argentinos. Claro, sí, ¿no? Como si esto fuera... se los acaban de decir. Como si Claro. estos grupos nómades que cruzaban la isla ida y vuelta, Claro. porque aparte en Tierra del Fuego ¿Qué incluso sabían ellos de el límite límites? es a diferencia del resto digamos, del continente, no está la cordillera, el límite entre Claro, el lado no. chileno y el lado argentino es una línea. Es una línea. La hemos estudiado en el colegio, me acuerdo Exacto. perfecto de esa línea. ¿cómo Que se no? trazó en 1882 o 1884, esa ahí, línea. ahí, en ese momento, un poquito antes. Claro. Pero Pero entonces no, este prófugo Calafate se llama el indio. que es ¿Quién? Calapacte, parecería Por ser eso, su nombre pero original. traducido, Sí, traducido al digamos. español le quedó Calafate, era Calafate. como inevitable. La historia que vos contás acá es novelada. Calapacte se queda en Europa Ajá. y reaparece, esto yo lo encontré en la autobiografía inédita, todavía inédita, que me parece una pena que esté inédita, del padre de Beauvoir. Fue el Ajá. primer director de la misión salesiana de la Candelaria, que es la que está al norte de Río Grande, o sea, del lado argentino. Él cuenta cómo lo encuentra en un barco que viene de Montevideo y va hacia Tierra del Fuego, un poco, al parecer por casualidad, y se lo lleva a la misión. Ahora, este hombre, ¿cómo fue a parar a Montevideo? Es la pregunta. Esa es la pregunta que vos te Bueno, haces. eso Le dedicás 500 páginas. Sí. claro, yo una vez que había terminado la novela me llega este email Sí. de esta señora que me dice, no, mi abuelo lo tenía en París y él lo puso en el barco para que volviera. Y yo dije, y ahora que ya escribí la novela, Claro, ¿me venís ¿qué a me decir esto? contás? No, a mí me interesaba la idea de que Calapacte, esa sí es la parte de ficción, que yo en ese momento, digamos, era el gran blanco de la historia, el gran enigma. No solo cómo hizo para volver. Yo primero pensé cómo hizo para volver, y después dije, no, la verdadera pregunta no es cómo hizo para volver, es cómo hizo para saber a dónde tenía que ir. Claro. Porque él no hablaba español, no podía decir Tierra del Fuego. Ni sabía que se Ni llamaba. podía señalarla en un mapa. Nadie hablaba Selknam. Solo un tiempo después, Lucas Bridges, que era digamos, el hijo de Thomas Bridges, que fue un poco el director más importante de la misión de Ushuaia, aprendió el Selknam. Entonces, digamos, ¿Cómo claro, la hizo? pregunta es, Claro. ¿qué hace este hombre anclado en París para decir, bueno, descubran qué soy y de dónde vengo? Y díganme a dónde ¿Para qué me tengo lado que voy? dirigir. Claro. ¿No? Y ahí empieza así una historia, una especie de odisea, Pero no en es la el cual único tema de la novela. Vamos recorre a en buena decir. parte de Europa, de Norteamérica y finalmente de Sudamérica hasta llegar a Tierra A del Tierra Fuego. del Fuego. Pero ahí sí, hay un largo viaje. Hay un largo muchos viaje, incidentes. pero además pasan un montón de cosas paralelamente. Es una novela coral, podríamos decir. Hay muchas voces que aparecen. Ya digo, estos argentinos en París y muchísimos otros. Hasta hay un sainete Hay un dentro. Hay un sainete. Bueno, pero ¿sabes que eso yo digo que en realidad esta variedad viene de una limitación que yo tengo, que yo para imaginar, para entrar imaginativamente y poder escribir desde adentro en una época determinada y en una también geografía determinada, lo necesito hacer a través de la literatura de la época, de los estilos, del lenguaje. Entonces es verdad que prácticamente cada capítulo está escrito de una forma diferente, con un narrador diferente. Totalmente. Y para cada lugar me preguntaba, ¿y cuál puede ser el estilo, la forma literaria más adecuada para este momento y este lugar? Y cuando llegan finalmente Calapacte y Karl, que es un amigo que se hace un judío alemán anarquista, que se conocen en la Torre Eiffel justamente, porque Calapacte, eso es un episodio que le tengo bastante cariño, sube a la torre para ver si desde ahí puede divisar su tierra, ¿no? Y obviamente no ve su tierra, pero se encuentra con Karl, Claro. y él un poco se hacen amigos y emprenden juntos el viaje. Lo ayuda, ¿no? claro. Obviamente. Y cuando llegan a Buenos Aires yo dije, bueno, estamos en Buenos Aires a principios de siglo. ¿Cómo doy cuenta de esta realidad ya con la inmigración? ¿No? Y ahí va el sainete. Y todo lo que está pasando. Y dije, bueno, el sainete es claramente el género que
que se hace cargo de lo que está pasando en ese momento no es tanto la novela, el cuento, la poesía, sino esta cosa Claro. nueva, popular, híbrida, Claro, claro. ¿no? Babélica, que era el sainete, y con sus juegos de palabras que me parecen así Ay, fascinantes. no te privás de ninguno. No, y de hecho metí un poco de todo, no es solo es sainete en el sentido que el sainete es el género de mezcla por excelencia, pero hay un poco de grotesco criollo, un poco del circo criollo, Claro. tipo Los Podestá. Bueno, Transcurre todo- durante carnaval encima el capítulo, Sí. el momento ese del sainete, así que sí, me todo divertí eso bastante. te divertiste, pero hay un trabajo de investigación impresionante atrás de Uy, la esto. cantidad de sainetes que leí. Claro, me Y, imagino. y muchos son muy malos, pero, Y bueno, pero todo servía para el libro. no sé. claro, cuando uno está buscando materiales, en este caso materiales lingüísticos, el habla Claro, de los claro, inmigrantes, cómo habla el claro. italiano, cómo habla el alemán, cómo habla el judío, cómo habla Y bueno, el ¿qué te turco, parece? ¿no? Y toda la parte de Europa también, o sea, todo. Todo lo Sí, que- bueno, y en Estados Unidos también, Por eso digo. porque hubo otra exposición, que fue la exposición de Chicago, En Chicago. ¿no? Donde ahí interviene Franz Boas, que es uno de los padres, o el padre de la antropología moderna, y también había toda una cuestión en aquel momento con el que sigue teniendo mucha vigencia hoy en día, con el tráfico de restos, ¿no? Mm. Se vendían partes Sí, de claro. cuerpos y esqueletos, Claro. porque, digamos, estaba en su auge esta pseudociencia que era la antropometría, Sí. que pensaba que midiendo los huesos se podía establecer exactamente la raza y el lugar en la escala evolutiva, porque para ellos estaba totalmente fuera de duda de que había una escala biológica Pero claro, bueno, digamos, de es la razas base superiores. si no es imposible que pase esto, ¿cierto? Sí, si bien es una cosa que uno sabe, una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Yo, digamos, tomé conciencia de que todas las ciencias del hombre en el siglo XIX tenían base racial, Sí, claro. ¿no? Y eso recién se empieza a desarmar después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien había muchos que lo cuestionaban, Franz Boas fue uno de ellos, pero si lo pensás en términos históricos, no hace tanto. no, y aparte, claro, es lo que decís vos, ¿qué justificación tiene ocupar un país, esclavizar o someter a su población, apropiarse de los recursos? Bueno, son inferiores y nosotros somos superiores. Ujú. La evolución de Darwin, que no tiene nada que ver con el cambio en las sociedades humanas, se aplicaba así de forma mecánica. Absoluta, ¿no? absoluta, claro. Y justamente el mismo Darwin, en el viaje en el Beagle y en otros escritos, propone que los indígenas de Tierra del Fuego son la escala más baja, ¿no? En la evolución humana. Mm. O sea que mismo ahí está la base de... La más baja de todas. Sí, ¿no? En un momento cuando, ante estos cuestionamientos, que es el escándalo que produjo esta idea de que descendemos de los monos, ¿no? Que es una simplificación, pero bueno. Él dijo, bueno, en un momento escribe, digo, me avergonzaría menos descender de los monos que de alguno de estos salvajes fueguinos. Así no va. Y él consideraba que los Yamana, por ejemplo, que fueron los que él contactó, con los Selknam tuvo como un contacto mucho más esporádico. Dice, bueno, son tan primitivos que su lengua no debe consistir de más de 100 vocablos. Estamos hablando de una de las grandes mentes de la historia de la humanidad, o sea, un genio. Claro, pero era Pero una sus manera, prejuicios una manera de pensar. Estaban claro. instalados. Después Thomas Bridges, cuando compila un diccionario de Yamana inglés, creo que paró cuando iba por los 35.000 vocablos. Claro. Obviamente no hay lenguas primitivas, todas las Claro. lenguas son igualmente sofisticadas y complejas y tienen el mismo nivel de desarrollo intelectual, pero eso son ideas que en el siglo XIX parecían extrañas, ¿no? Me interesó ¿Viajaste a mucho. Tierra del Fuego? Sí, viajé mucho a Tierra del Claro. Fuego, la recorrí toda. Ah, Siempre me gustó mucho la Patagonia bueno, en gran algún momento trabajo, 5 años de trabajo. quería de escribir una carnaval. novela decimonónica, una novela patagónica, una Acá está novela de todo, aventuras. acá está todo Dije, bueno, eso. meto Me todo. doy todos los gustos. Y la parte que hiciste en pandemia, qué maravilloso un proyecto así para tener que encerrarse, digo. Sí, por lo igual ya Ya estaba hecha. estaba prácticamente terminada. De hecho, Ah. salió con un año de demora. Podría haber salido en mayo del año pasado. Y casi no salieron libros en pero mayo del año pasado. era un suicidio. Al ser- principio no salió Sí. nada, después empezaron Y de hecho, lentamente. Ya que mencionaste la conexión pandemia, la única conexión pandemia que tiene es que la última lectura y la última corrección la hice en el mes que tuve COVID.
Tuviste Así que COVID. no sé si eso habrá entrado influido en la novela, pero ese ¿Cómo lo recuerdo lo tengo sabemos? muy claro. Bueno, saliste bien, veo. Sí, por suerte sí. ¿Cuándo fue eso? Y en agosto-septiembre del año pasado. No, es una experiencia que no le recomiendo a nadie. Bueno, ¿No? Hay que cuidarse muchísimo y seguir cuidándose a pesar del cansancio, porque es realmente espantoso. está bueno que lo digas. Sí. Está bueno que lo digas, porque la gente está cansada y yo veo que afloja No. y no nos podemos dar el lujo de aflojar. Todo lo contrario. Digamos, por uno y por los demás. Realmente yo tuve neumonía, tuve 3 días internado. Por suerte no me tuvieron que entubar ni nada parecido, pero realmente el recuerdo es Horrible. horrible. Mucho sufrimiento. Bueno, me alegro que haya salido todo bien y que estés acá y que esté el libro nuevo, La jaula de las zonas, acuérdese, con todo lo que hemos hablado de Carlos Gamerro. Muchísimas gracias. A vos, Me Cristina. alegro de verte, hace un montón que no te Sí. veía. Con todo esto ya no hay lugares donde encontrarse, no hay nada. Bueno, qué bueno que nos podamos encontrar Es en el verdad. mundo real por Es una verdad, vez. un ratito aunque sea. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, se supone que los clásicos de la literatura, según dicen muchos traductores, tienen que volver a traducirse cada 10 o 15 años, porque cambia la lengua. Entonces las traducciones pueden quedar desactualizadas. Es una teoría, pero es una teoría que veo que traductores que respeto mucho sostienen. Y a partir de ahí yo veo que salieron en el último tiempo una serie de clásicos universales con nuevas traducciones, y lo que me alegra especialmente, traducidos acá en la Argentina. O sea, me interesa por varios motivos. Primero, por la industria editorial nuestra, pero también porque nos gusta leer literatura extranjera traducida acá. A veces las traducciones españolas no tenemos otro remedio que leerlas, pero no nos aparecen términos o cosas que nos chocan, nos molestan porque no estamos acostumbrados, porque no es nuestra lengua. Apareció ahora El corazón de las tinieblas de Conrad, traducido por Jorge von der Brieder. En realidad le puso Corazón de las tinieblas, le sacó el él. Esa también es una decisión del traductor, ¿no? Es una traducción con muchísimas citas, con un largo prólogo de von der Brieder, pero además con muchísimas citas. Constantemente está contextualizando lo que en la novela sucede. Vale la pena leer, pienso, esta traducción de una novela emblemática, qué sé yo, la principal obra de Conrad sin duda, pero además una de las grandes novelas de la literatura universal. Usted sabe que Conrad, antes de escritor, fue marino y él navegó por el Congo, o sea, conocía el territorio donde después se desarrolla la novela, ¿no es cierto? Él vio de primera línea lo que es el salvajismo a veces de la colonización, etcétera, y todo esto está en esta novela que ustedes se deben acordar. En el año, creo que 79, fue llevada al cine por Francis Ford Coppola, nada menos, y Apocalypse Now, con Marlon Brando. Coppola lleva la acción a Vietnam, a la guerra de Vietnam en ese momento. Bueno, una oportunidad para leer entonces El corazón de las tinieblas, o Corazón de las tinieblas, como dice von der Brieder en esta preciosa edición de Eterna Cadencia. Y vamos a hablar ahora, la tenemos ahí, a Belén López Peiró. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, me alegro que estés por acá. Hubo varias veces que ibas a venir y siempre pasó algo y no lo podíamos concretar. Sí, en este contexto que es un poco difícil, justo bueno, estuve 2 semanas aislada por COVID, entonces bueno, nada, viste que te deja como cansada y bueno, ahora por suerte todo bien. Estás bien, Y un por placer suerte. estar con vos. Bueno, Sí, igualmente, no nos totalmente. conocemos, nos estamos conociendo en este momento. Sos una colega, sos periodista y sé que has hecho talleres con Gabriela Cabezón Cámara, ¿no es cierto? Sí, fue el primer taller de escritura que fui. Fue como una gran iniciación en el mundo de la literatura de la mano de Gaby. Llegué a ella a través de su libro Bella, le viste la cara a Dios. Estuvo acá con Que, ese libro hace unos años, sí. y sí, no, fue una maravilla.
me llegó, me interpeló, me conmovió, la admiro profundamente, así que bueno, una gran maestra y mentora para mí. Y ella te impulsó en la escritura de tus 2 libros, ¿no es cierto? Sí, particularmente con el primero, con ¿Por qué volvías cada verano?, que salió en 2018. Sí. Ella acompañó el proceso de escritura digamos, se inició y lo acompañó dentro de su taller literario. Bueno, a partir de una consigna, ¿no? Que es como se suele trabajar. Yo misma lo trabajo en los talleres que doy a partir de disparadores, consignas. Bueno, la mía era a partir de la identidad y ahí surgió el primer libro, ¿Por qué volvías cada verano?, que es alrededor de, digamos, donde narro el abuso sexual que viví adolescente. Y bueno, después, como en un segundo momento, surge Donde no hago pie. Donde no hago pie, que es este que salió hace poquito, donde vos contás, Sí, justamente está relacionado con el anterior, vos haces una denuncia judicial por este abuso. Y bueno, y claro. ahí, claro, entras en todos los vericuetos de la justicia y te llegás a preguntar en un momento qué es la reparación, que me pareció muy interesante eso. ¿Qué es la reparación, no es cierto? Sí, yo inicio la causa judicial, la inicio en 2014, incluso antes de entrar al taller de escritura, antes del primer Ni Una Menos, antes de publicar Porque volvías. Pero sucedió justamente que meses después de esta primera publicación se eleva la causa a juicio oral. Em, Luego, unos meses después, se solicita el juicio por jurados, algo que en la provincia de Buenos Aires comenzó a aplicarse en 2015. Y me di cuenta de que la literatura que yo buscaba leer para poder entender un poco más, ¿no? Por lo general era norteamericana o era, digamos, por ejemplo, también aparecía, no sé, El adversario de Carrer o Ah, series o películas norteamericanas donde se hablaba, ¿no? De juicios por jurado, pero las víctimas estaban muertas, ¿no? Ya habían fallecido habían sido, digamos, en la mayoría de los casos habían sido femicidios, eh, y yo necesitaba encontrar o crear una narradora que pueda narrar en primera persona qué se siente atravesar un juicio de esas características, investigarlo, ir a fondo y en esa búsqueda también darme cuenta que llega, digamos, cuáles son las opciones o cuáles son las opciones que tenemos cuando vamos a la justicia, qué reparación nos ofrece la justicia, qué reparación a veces buscamos o necesitamos o creemos que vamos a encontrar. Eh, y también, sin dudas, poder dar cuenta de que no se trata de una única opción, de un juicio oral o un juicio por jurado, sino que también existen otros tipos de posibilidades. Y también todo el peso que significa en un cuerpo la dilatación judicial, ¿no? Estamos ex- en 2021 y yo inicié la denuncia en 2014. y todavía no hay sentencia. No, Claro. Porque me llamó la atención eso, vos te preguntás en el libro, si uno busca en la reparación, en la justicia, en la sentencia, sabe que puede tener que esperar, no sé, 10 años o lo que fuera, ¿no es cierto? claro, Eh, en- la justicia ofrece de reparación una pena, claro, ¿no? Y ni siquiera está garantizado, ¿no? Sin dudas, hay toda una investigación, un juicio por delante, por pero si supuesto. nos quedamos solamente con esa reparación estamos en problemas. ¿Y cuál es tu reparación? ¿Cuál es la reparación? Yo creo que en mi caso tuvo mucho que ver la escritura Claro. como un lugar de registro y también de esto, ¿no? Porque más allá del tema, yo creo que para mí lo más reparador fue poder convertir un hecho que generó tanto dolor en mí en una obra literaria. Y cómo a partir de esa obra comencé a tejer otras redes de apoyo, ¿no? Porque un poco en el libro muestro, ¿no? De qué manera necesito poder encontrar un acompañamiento colectivo también como para poder eh, llevar adelante esta Afrontar, investigación, claro. seguir adelante con las audiencias, con el juicio y demás. Bueno, pero ese acompañamiento colectivo obviamente lo tenés, porque este es un momento muy fuerte, ¿no es cierto?, de reivindicación, por suerte, de todas estas causas. Eso lo tenés. A mí lo que me Sí, llamó mucho la atención y me interesó el libro justamente era esa idea que vos decías recién, de la reparación por la escritura. Vos
pudiste llevar, porque además sos periodista, sos escritora, pudiste llevar todo este dolor y toda esta angustia que fuiste pasando a lo largo del tiempo al papel, a la literatura. La pudiste convertir en otra cosa. Sí, Y ahí, totalmente. Con claro, lo que de chica, y un poco a medida que avanzaba, ¿no? Por ahí más en la infancia, en la adolescencia, el libro como refugio, como lugar de refugio, y cómo me pasó que los primeros años estudié periodismo, por un lado, por otro lado, ciencias de la comunicación en la UBA, y los primeros años de la carrera aparecía mucho la no ficción. En una de las materias nos decían, bueno, para empezar tienen que leer estos 10 libros, ¿no? de no ficción, norteamericana, latinoamericana, argentina. Y a mí me recuerdo la primera vez que leí un libro de no ficción argentino, que creo que era el de Rodolfo Walsh, y la implicancia que tenía en relación a la historia con nuestro país, a la interpelación, a Operación vínculo con la Masacre. identidad, Operación Masacre. Y me di cuenta que había algo ahí que yo quería para mí, que había algo, una posibilidad entre el periodismo y la literatura, ¿no? Ujú. Donde se unían, digamos, y que yo tenía que hacer propio, ¿no? Marcar una impronta personal, utilizar las herramientas necesarias, que yo creo em, que en mi caso me preocupo muchísimo por cómo narrarlo. Si en el primer libro utilicé la polifonía, en el segundo trato de hacer una especie de crónica judicial con perfiles, con crónicas de la infancia, incorporando estas herramientas que son parte, ¿no? de Claro. esta investigación, que tienen que ver con las búsquedas en Google, los fragmentos judiciales, cuadros sinópticos, árbol genealógico, ¿no? Esto Ujú. de transparentar esa investigación, ¿no? Por supuesto. Y ahora, un próximo libro, ¿cómo lo pensás? Porque una cosa es contar, claro, vos tuviste que hacer un distanciamiento para contar tu propia historia, ¿no es cierto? Y trabajarla con todos estos recursos literarios y periodísticos. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la próxima? Y no sé, es un desafío. Recién ahora, hace 2 meses nada más salió Donde no hago pie. Así Sí, que un poco en la búsqueda de ver, después de estos 2 libros tan fuertes para mí, dar espacio, ¿no? Un poco a lo lúdico, a otros lugares donde poder jugar un poco. Así que estoy en eso. claro, seguro. Y encima con la pandemia, Belén. Encima con la Sí, pandemia. con la Encima pandemia en con... el medio. ¿No es cierto? Con la pandemia en el medio. Bueno, recién hablabas de los libros que te hacían leer en la facultad, cuando estudiabas periodismo y literatura, y citaste el de Walsh, como non-fiction, Sí. ¿no es cierto? ¿Qué otros te hacían leer? ¿Qué otros leías? O que te hayan Y marcado a los de vos. Tomás Eloy Ah, Martínez, claro. después muchísimo La novela A de Sangre Perón, Fría de Santa Truman Evita, Capote, la novela de Perón, Santa Evita. A Sangre Fría. Y después me pasó que a medida que iba como leyendo esos clásicos, empecé a leer escritoras contemporáneas que también hacen non-fiction y que admiro muchísimo. Una de ellas es María Moreno, que con sus novelas, que son increíbles, dije, bueno, hay nuevas posibilidades. Selva Almada con Chicas Muertas, Ajá, que narra 3 femicidios de los años 80, cuando todavía no se nombraban de esa manera. exacto. Eh, el hecho de que cada vez haya más mujeres, ¿no? En el terreno literario y experimentando en el género, y mostrando, ¿no? Estos distintos recursos. También me sirvió mucho la escritora norteamericana Vivian Gornick. Ella Vivian Gornick. leí y vi muchos de sus videos que hablaba del distanciamiento, incluso Silvia Molloy. Con sus libros bueno, que también Silvia trabaja mucho con la memoria, con la Exacto. experiencia, ¿no? Con sus propias vivencias, sí. Con sus propias vivencias, y a Mm. partir de ahí crea, indaga, busca. Yo creo que son grandes referentes locales, Sin lugar sin a dudas. dudas lo son. Y te agradezco porque hicimos de paso un repasito como para quienes nos están mirando.
si no leyeron estos libros, por supuesto que los recomendamos a todos. Y recomendamos también Donde no hago pie, ¿eh? El nuevo libro de Belén López Peiró. Y esperamos el próximo y ojalá te podamos tener acá en el piso, ya superada la pandemia, superado todo. Ojalá que sí. Gracias, me alegro de conocerte. Gracias a vos, un placer. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, último bloque del programa. Yo siempre pienso, en este momento que hace tanto ya que no podemos ir al cine y uno extraña tantas películas, y yo sé muy bien que en las plataformas hay mucho más de lo que veo o de lo que me entero. Entonces, lo invitamos a Pablo De Vita, que de esto sabe un montón, para que nos guíe un poquito, aunque sea por hoy en una parte, de lo que pasa, qué podemos ver desde nuestra casa. Porque Pablo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un honor Bien. acompañarte en esta tarde de Los Siete Locos. Gracias, Pablo. Yo lo que pienso es, uno no puede tener todas las plataformas, tiene una normalmente. El tema es, ¿cómo hago para ver algunas películas? Si no tengo la plataforma, no lo puedo ver. Sí, digamos que el público se tiene que acostumbrar a, como sucede con las salas de cine, que no en todos los cines están todas las películas. Bueno, Ah. esto es más o menos lo mismo. Claro. Conceptualmente quizás es más difícil en la búsqueda, porque hay plataformas que están muy instaladas y otras que son prácticamente desconocidas, ¿no? Estamos hablando desde luego del caso de Netflix, que es la plataforma paradojal, por decirlo de alguna manera, dentro de este universo del streaming, pero hay muchas otras plataformas muy interesantes, muchas de ellas gratuitas también, incluso por ejemplo Cinear, que es la plataforma del Instituto Nacional de Cine, que tiene una cantidad de material de cine argentino Buenísimo. extraordinario y que uno se inscribe y lo ve de manera gratuita. Lo mismo sucede con Pluto TV, que es otra plataforma gratuita, y luego hay otras plataformas nacionales que también son vía streaming, tal el caso de ciclos.com o de Qubit.tv, que tienen una oferta mucho más abocada también a un cine internacional, con preferencia del cine europeo y muchos clásicos, cosas que las plataformas más conocidas quizás no tienen, ¿no? Por eso, digamos, es muy interesante ver cómo se va desenvolviendo este universo del streaming y cómo cada plataforma también presenta perfiles muy particulares. Claro. Yo me permití acompañarte esta tarde con una selección de algunas películas que están disponibles por streaming, pero que particularmente tienen que ver con el universo del libro, ¿no? Claro, y mandaste dos que son de Qubit, ¿no es cierto? Esta plataforma Qubit, que yo la verdad ni conozco, es una plataforma nueva. Sí, Qubit.tv es una Qubit. plataforma que ya tiene algunos años, Ajá. pero que tiene la particularidad de ser una plataforma argentina en su constitución, digamos, no es una plataforma de carácter internacional, y que tiene mucho material también de carácter retrospectivo y clásicos. Por eso anotábamos dentro de lo que significa la plataforma de Qubit.tv dos películas que son paradojales dentro del universo de lo que es la literatura y el cine, dentro del universo de Hollywood, que son Matar a un ruiseñor y Qué verde era mi valle, ¿no? Son para no perdérselas. Comentá un poquito cada una de esas películas. Qué verde era mi valle, de John Sí, Ford. Nada menos. Sí, las anoté precisamente porque me parecen películas en algún sentido paradojales de lo que significa el universo del libro en relación al cine o de la literatura y el cine. Porque, por un lado, Matar a un ruiseñor de Harper Lee fue un gran suceso editorial que luego se convirtió en película, lo cual era muy esperable, pero en el caso de Que verde era mi valle, de Richard Llewellyn, el libro original, no era exactamente así. De hecho, cobró mucha más notoriedad mundial el libro a partir de que la película se hizo y que luego además ganó varios premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director, precisamente destronando al mito del cine que es El Ciudadano de Orson Welles. Las dos competían el mismo año, pero Que verde era mi valle se quedó con el premio. Ah, mirá, le ganó al Ciudadano. Pero además leí que esta película, Qué verde era mi valle, ya digo, dirigida por John Ford, fue seleccionada para su preservación en la Biblioteca del Congreso, como cultural histórica. Es una película, y lo mismo Matar a un ruiseñor, las dos de las que estamos hablando, ¿no? Sí, pues son dos películas que en esencia trabajan el cine clásico norteamericano y representan el cine clásico norteamericano. Yo creo que
por un lado, también hacen foco en una mirada social por parte de Hollywood que no era muy habitual entonces. Recordemos que Matar a un ruiseñor es una película dirigida por Robert Mulligan, aquel director que también se hizo famoso por Verano del 42, y que en este caso tiene, creo yo, la más extraordinaria actuación de Gregory Peck. De hecho, le brindó el Oscar a Gregory Peck por este trabajo, y particularmente hace foco en un tema que es muy importante para lo que significa el universo de los Estados Unidos y que lamentablemente es algo por los hechos de público conocimiento que no se ha superado, que es la discriminación racial, ¿no? Entonces, me parece que tanto por la génesis que tuvo Matar a un ruiseñor, que es el libro, casi el único libro que escribió Harper Lee, porque luego se conoció poco antes de su muerte, en 2015, un manuscrito que era una suerte de secuela, pero que en realidad estaba escrito desde aquel momento y que se había perdido. Sí, se editó después. Pero que tuvo un éxito tan impresionante y fue el premio Pulitzer en aquel entonces, que le permitió dar base a este abogado, a este Atticus tan emblema de lo que significa la justicia y sobre todo la vigencia de los derechos humanos, y por otra parte la no discriminación racial, algo que Estados Unidos todavía tiene como evidentemente cuenta pendiente. Vamos a recordar, Pablo, vamos a recordar que Harper Lee trabajó con Truman Capote en toda la investigación de la sangre fría. Exactamente. Y hay aparte, una película también sobre ese tema, donde aparece ahí muy claramente cómo ella queda relegada, ¿no? Por la figura de Capote. Exactamente. Y aparte, bueno, Capote la referencia mucho como también un personaje extraordinario. Creo que incluso él la toma como modelo para uno de esos relatos. Pero en el caso también de Que Verde era mi valle, que no lo había explicado tan en detalle, es muy importante para lo que significa el universo de Hollywood, porque también expone el conflicto social y los primeros intentos de asociacionismo sindical, que era algo que no estaba muy presente dentro del universo de Hollywood de los años 40. Y aparte, bueno, es muy interesante también la génesis de este libro y lo que significa para la Argentina, porque hay un hecho que es muy poco conocido, que es que Richard Llewellyn escribió otros 2 tomos, o 3 creo, de Que Verde era mi valle, hay continuaciones, y muchos transcurren en la Patagonia, y hay referencias de la Patagonia porque él vivió en Chubut. Vivió cerca del Parque Nacional Los Alerces también, hizo un recorrido por la Patagonia muy interesante, Richard Llewellyn, y las secuelas de esta película que no se filmaron transcurren precisamente en nuestro país. Pero Que Verde era mi valle es la película más significativa dentro de lo que significa la relación literatura y cine de la mano de este escritor, y precisamente es la otra película que está disponible en la plataforma Qubit.tv para compartir. ¿Y las copias son buenas? ¿Se ve bien? Por lo general hay que decir que las copias son muy buenas, son de excelente calidad. Particularmente el cine norteamericano tiene una política de preservación muy importante e histórica con respecto a la preservación audiovisual. Claro, y sobre todo estas películas que son los grandes clásicos de Hollywood se ven perfectos. Qué bien. Se ven muy bien. Bueno, habías traído también otras de Netflix, pero las vamos a dejar para la próxima, porque vos viste que se nos fue el tiempo hablando de estas 2, pero la verdad que dan ganas de ponerse esta plataforma y ver estas películas. Yo no vi ninguna de las 2. Qubit.tv con Matar a un ruiseñor y Que Verde era mi valle, 2 de las opciones, en este caso de literatura y cine, de su frondoso catálogo. Fantástico. Vamos a ir conociendo en otros momentos diversas plataformas como las que mencioné. Sí, las pagas y las gratuitas, todas. Las pagas y las gratuitas, todas. Muchísimas gracias, Pablo, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a vos, Cristina. Hasta pronto. Bueno, ya estamos cerrando el programa, pero no me quiero ir sin recordar a Adrián Blanco, el dramaturgo y director Adrián Blanco, que murió hace unos pocos días, y a quien conozco, debe hacer más de 40 años que conozco a Adrián Blanco. Estuvo varias veces acá en el programa y vamos a despedirnos hoy. Vamos a cerrar el programa con un fragmento de una de las veces que nos visitó. Cuántas pérdidas, ¿no es cierto? Cuántas pérdidas en los últimos tiempos. Bueno, nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao. Bueno, Adrián Blanco. Adrián estuvo hace poco acá, cuando fue el año pasado, cuando hicimos una mesa sobre Gombrowicz. Exacto.
porque has trabajado mucho la obra de Gombrowicz en teatro. Hice Y tres. ahora, tres. Sí, opereta, transatlántico y historia. Trabajaste también sobre Marechal. Ajá, Megafón a la Megafón. guerra, en el 2007 en el CCC. Y ahora Roberto Alts. Exacto. ¿Por qué siempre con los escritores y nuestros clásicos, además? Y me gustan mucho estos escritores que algunos denominan malditos. Me gustan particularmente. Art me gusta desde siempre. Lo descubrí mucho también, trabajé mucho cuando yo actuaba con Lorenzo Quinteros. Me hizo tomar mucho amor por Roberto Art. Y bueno, me lo leí todo, me gusta muchísimo. Y Los Malditos está basado en La Fiesta del Hierro y otros relatos de Roberto Art. La Fiesta del Hierro es una obra de teatro. Después hemos usado otros textos de literatura, de cuentos, de novelas, y hemos hecho este espectáculo que bueno, se llama Los Malditos, ¿no? Junto con José Páez.